Una de las historias que más ha llamado mi atención a lo largo del tiempo y que recuerdo de forma muy especial es la de aquella joven pareja que, estando recién casados, tienen que tomar una decisión, quizás la decisión más difícil de su vida. Se dice que al poco tiempo de estar casado, una hambruna muy fuerte había azotado prácticamente toda la región en la que ellos vivían y se vieron profundamente afectados. Después de cierto tiempo tratando de bregar y tratando también de mantener todas las cosas que poseían sin que aquella situación, aquella gran depresión económica que afectaba la región alcanzara también sus vidas, tuvieron que tomar esta decisión. Él tomó su caballo, el último que quedaba, una escopeta, y salió a emprender un largo viaje. Le dijo a su esposa: espérame, yo volveré, pero si en este momento los dos nos quedamos en este lugar, ambos vamos a perecer. Así que emprendió un viaje que duró aproximadamente algo más de una semana. Luego de una semana de viaje, finalmente, ya saliendo de aquella región devastada por el hambre y la escasez, llegó a una muy fructífera y próspera granja, en donde solicitó que por favor se le diera el trabajo que necesitaba. El dueño de aquella granja le dijo que no tenía ningún problema en contratarlo, pero tenía algunas condiciones que él tenía que considerar. La primera condición era que no recibiría el pago de su salario diario, sino al final de la jornada, al final del tiempo de trabajo. La segunda condición era todavía mucho más difícil. Le dijo: la única manera de que tú puedas trabajar aquí es que firmes un contrato por 21 años. Luego de 21 años quedarás libre y podrás ir y regresar con los tuyos. Él lo pensó con la angustia y la preocupación de lo que eran 21 años, pero sabía que si regresaba en ese momento, a pesar de todo el deseo que tenía de hacerlo, sabía que tendrían que enfrentar juntos la crisis que dejó atrás y que lo único que podía mantener viva a su esposa era la provisión por la que ellos habían tratado de mantenerse durante todo ese tiempo. Luego de pensarlo y pensarlo, su respuesta fue positiva. Decidió quedarse y trabajar aquellos 21 años. El riesgo estaba delante de él. Era la época en la que solamente se podían escribir cartas y estas cartas demoraban mucho tiempo en llegar. Lo otro era que ni siquiera existía la garantía que aquellas cartas en algún momento llegaran. Él decide quedarse y aquellos 21 años comenzaron a pasar. Cuando uno ama, el tiempo no es un obstáculo. Cuando uno ama, el tiempo se convierte en un aliado importantísimo, porque el amor nos da fuerza para que en medio del tiempo podamos aprender a ser pacientes y a esperar por aquello que queremos. Con toda la dificultad, aquellos 21 años pasaron. Al final de los 21 años, un día antes, aquel dueño de granja llamó a aquel muchacho, ya no tan muchacho, y le dijo: el tiempo terminó y pronto llegará el momento en el que debes regresar nuevamente a tu casa, y quiero mostrarte todo lo que lograste acumular durante estos 21 años. Lo llevó a una habitación que estaba repleta de tesoros. Todo eso era suyo, era la paga del tiempo por el cual había trabajado durante 21 años. Él se sonrió y por supuesto pensó que si aún su esposa lo esperaba, serían felices a partir de ese momento. Pero vino nuevamente otra objeción por el dueño de la granja y le dijo: pero tengo dos condiciones nuevamente para ti. Una, puedes quedarte con todo eso e irte. Dos, tengo que darte algunos consejos, pero
Si te doy los consejos, no te llevas el dinero, el salario de 21 años de trabajo. Y si te doy el salario de estos 21 años, no te daré los 3 consejos. Pero piénsalo y mañana antes de irte me das la respuesta que tú consideres la más oportuna. Imagínese, aquel muchacho no pudo dormir, no pegó los ojos toda la noche. Él decía, ¿cuáles pudieran ser los consejos que equivalen a 21 años de trabajo? Y más fue la curiosidad del muchacho por pensar cuáles eran los consejos que podían costar 21 años de trabajo. Se despertó al día siguiente y después de pensarlo muy bien y llegar a una conclusión final, miró al dueño de la granja y le dijo, he decidido. Dame los consejos y te dejo toda la paga por 21 años de trabajo. Aquel hombre lo miró de arriba abajo y con una sonrisa lo llevó hasta su oficina, lo sentó y le dijo, te voy a dar 3 consejos. Número 1, no dejes camino por vereda. Número 2, no te metas en lo que no te importa. Número 3, no te dejes llevar por lo primero que veas. Aquel muchacho se sintió devastado. Ya no muchacho, ya un hombre. Con todos los 21 años que habían pasado, había madurado, se sintió burlado. Miró a aquel hombre y con una mirada de desprecio le dio a entender que había sido engañado. Pero fue su decisión, así que tomó nuevamente un caballo para regresar. Ya la vieja escopeta con la que había iniciado su viaje hacía 21 años atrás, y con un corazón decepcionado, afligido y sin nada que llevar a casa, emprendió un viaje de regreso. Mientras pensaba en la estafa que había recibido, llegó un momento en el que el camino por el que iban se separaba. Se abrían y había una vereda que prometía ser mucho más rápida y breve, y había un camino real que probablemente, aunque más largo, más seguro. Y en ese momento recordó el primer consejo: no dejes camino por vereda. Nunca dejes lo que está seguro por algo que no sabes cómo puede ser. Si tienes un trabajo hoy y piensas que otro pudiera llegar, no sueltes lo que tienes, no lo hagas hasta que no sientas que otra cosa es segura. Si tienes tu familia, no juegues con cosas que Dios te ha dado y que son seguras. No dejes camino por vereda. Aquel muchacho recordó el consejo y dijo: me costó 21 años, así que se fue por el camino. Al final del camino se unían nuevamente con la vereda. Allí se sentó a descansar y vio que venían 2 caminantes heridos y golpeados. Y él les preguntó qué había pasado. Y él le dijo: ¿dónde viniste tú? Vine por el camino real. Y ellos le dijeron: en la vereda habían delincuentes que esperaban a todos los caminantes para robarlos. En ese momento se dio cuenta que si no hubiera recibido el primer consejo, a lo mejor hubiera regresado a casa igual con las manos vacías. Ahora se encontraba de la misma forma en la que había salido, pero sabía que ese hubiera sido la misma manera en la que hubiera regresado si no hubiera escuchado el primer consejo. Siguió su caminar. A pocos kilómetros se dio cuenta que había un grupo de hombres que golpeaban a una mujer. Mientras la golpeaban y la golpeaban, en aquel sentimiento de hombre y de defensa hacia la mujer, quiso salir a protegerla. Pero resulta ser que se detuvo porque recordó el segundo consejo: no te metas en lo que no te importa. Y cuando recordó aquel consejo, se quedó parado, observó, y mientras observaba todo lo que estaba ocurriendo, venía otro caminante que intervino y lo mataron. Ahí se dio cuenta que hasta ese momento había ganado por el consejo. Entonces siguió su camino tranquilo, sabiendo que aunque no tenía riquezas, la hubiera perdido, y aunque ahora solo poseía la vida, podía regresar a salvo a casa. A veces somos muy entrometidos y nos metemos en cosas que no son de nuestra incumbencia. Y aunque pudiéramos creer que la justicia nos corresponde,
Hay momentos cuando callar es lo más importante y esperar, porque Dios tiene el control de todas las cosas. Hay personas que pretenden llevar cruces que no le pertenecen. Y al igual que aquel hombre que ayudó a Jesús a llevar aquella cruz, algunos están tomando una cruz que no es suya y están llevando cargas que no le pertenecen. Finalmente llegó a la cumbre de la colina que lo separaba de su casa. De allí comenzó a avistar el hogar que había dejado hacía 21 años y con alegría amarró el caballo y decidió aparecer por la puerta sin que se dieran cuenta que era él y darle una sorpresa a aquella mujer que le había prometido esperarlo toda la vida. Llegó sigilosamente y cuando miró por la ventana vio que un hombre muy joven abrazaba a quien había sido su mujer. Aún vivía en esa casa. Y en ese momento su corazón se llenó de ira, se llenó de rencor. Y fue cuando decidió acabar con su vida y con la de aquella mujer a quien él consideraba había traicionado todo su tiempo de esfuerzo, su sacrificio de vida por ella. Tomó su escopeta, apuntó directamente a la cabeza del muchacho que la abrazaba y luego decidía matarla a ella para luego suicidarse. Pero recordó el tercer consejo: no te dejes llevar por lo primero que veas. Entonces tomó su escopeta, se le echó al hombro, se dirigió a la puerta, la abrió con gran ímpetu y fuerza y le dijo a quien veía en ese momento como su esposa quien lo traicionaba, y le dijo: ¿por qué me has engañado? Durante 21 años esperé para verte y tú no pudiste esperarme. Y en ese momento aquella mujer comenzó a llorar, salió corriendo, lo abrazó, lo besó y él no entendía lo que pasaba. Aquel hombre joven que abrazaba a su mujer solamente de forma atónita podía observar lo que ocurría. Y fue en ese momento cuando ella, rompiendo en llanto, le dijo: él es tu hijo. Cuando te fuiste no pudiste darte cuenta que yo quedaba embarazada. Y gracias a ese viaje y al sacrificio que tomaste por nosotros, él sobrevivió, yo sobreviví y ahora podemos vivir felices y juntos para siempre. Se dio cuenta la importancia de los 3 consejos. A veces las cosas no son como parecieran ser. Cuando Dios habla de la mujer sabia del libro de Proverbios, dice que engañosa es la gracia y vana la hermosura. Nunca te dejes llevar por lo primero que veas. A veces las apariencias engañan. Es mejor preguntar, es mejor esperar y es mejor estar tranquilo hasta que todo salga a la luz y esperar con paciencia, sin dejarnos llevar por lo primero que veamos. El libro de Proverbios capítulo 11 versículo 14 dice: donde no hay dirección sabia caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Nunca desprecies un consejo, porque en él pudiera estar la mayor bendición de tu vida. Este fue el consejo de Dios.